Preparatoria de la Universidad de Londres, Campus San Luis Potosí. La Preparatoria de la Universidad de Londres tiene una historia de 29 años. En sus inicios, su nombre era Instituto London y se impartían clases de secretariado. Posteriormente se inicia la preparatoria, la cual cumple con los requisitos de incorporación a la Universidad Nacional Autónoma de México y abre sus puertas en 1982. El hecho de que la escuela esté incorporada a la UNAM la obliga a cumplir ciertos estándares establecidos por la misma, los cuales se extienden a los planes y programas de estudio, a los perfiles de los docentes, inclusive a las instalaciones de la escuela. Es motivo de este trabajo la supervisión que hace la UNAM para que la institución mantenga su incorporación. Se realiza una entrevista al licenciado Jesús Heredia Aparicio, director técnico de la preparatoria, con respecto del trabajo que él desempeña frente a una supervisión de la UNAM. El objetivo es identificar las tareas que llevan a cabo las instituciones educativas que cuentan con sus planes y programas de estudio incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de Licenciado Jesús Heredia, ¿qué importancia tiene para la preparatoria de la Universidad de Londres una supervisión ante la UNAM? Bueno, las supervisiones que la UNAM hace a las instituciones del sistema incorporado, llamadas ISI por sus siglas, finalmente es una herramienta que la misma UNAM, a través de la DGIE, la Dirección General de Incorporación y Realización de Estudios, usa para poder verificar el cumplimiento tanto de los planes de estudio como de las normas, procedimientos que existen hacia estas escuelas. Para nosotros es, así como tal, la herramienta que nos permite validarnos ante la UNAM en relación a todas las actividades que como escuela incorporada debemos realizar. Esta herramienta para la UNAM, insisto, es el medio por el cual verifican el cumplimiento de todo dentro de nuestra institución y permite cada año darnos la renovación de incorporación. Es decir, nosotros el calendario escolar lo manejamos de agosto al mes de junio, julio, y en el mes de febrero, marzo se hace nuevamente la renovación de incorporación. Entonces, si nosotros a lo largo del año las supervisiones que hemos tenido han sido satisfactorias, nos permite darnos nuevamente la renovación para un año escolar más. Esa es la gran importancia. Ahora, aquí yo sí quisiera mencionar que este funcionamiento va en relación a diferentes áreas, que pueden ser desde la biblioteca, la enfermería, los laboratorios de cómputo, de física, química, biología, aulas, las clases, los planes de estudio, los programas de los profesores, así como todo lo relacionado a la dirección técnica. Ahora, la supervisión finalmente que hace la UNAM se basa en un manual que existe, un manual de supervisión. Este manual tiene ya ciertos estándares que el supervisor deberá verificar obligatoriamente. Cada supervisión está dividida en 4 claustros, que es finalmente las áreas académicas. Entonces el supervisor que viene tiene el conocimiento tanto en la didáctica, como en la bibliografía, como en los procedimientos de esa área. Entonces, una supervisión finalmente nosotros también, aparte de permitirnos darnos la renovación de incorporación, es a nosotros hacernos recomendaciones en cuestión de los funcionamientos de clase, de programas, de bibliografía, de laboratorio. Entonces a nosotros también es muy rico la supervisión porque nos permite detectar qué áreas pueden mejorar, qué áreas tienen una oportunidad o finalmente inclusive hacer cambios en esta supervisión. Y obviamente esos cambios nos permiten a nosotros establecer un periodo en el cual, que puede ser una semana, 15 días, un mes, 2 meses, en el cual la escuela modifica lo que la UNAM nos está recomendando. Esa es finalmente también otra de las grandes importancias que tiene la supervisión, es decir, hacer cambios en la escuela.
Y bueno, lo que yo comentaba, que a veces no es tan claro en un manual de supervisión, es como institución saber qué tan bien nos estamos manejando en relación con otras escuelas, que los mismos supervisores de la zona conocen y nos dicen que estamos en esto bien, hay que mejorar esta parte, es decir, compararnos con escuelas geográficamente hablando o económicamente hablando de la población. ¿Cómo se prepara Jesús Heredia, director técnico de la preparatoria de la Universidad de Londres, para una supervisión UNAM? Mira, Pati, no hay una preparación como tal ante una supervisión, yo podría decirlo, porque cuando nosotros iniciamos clase, que es en agosto, y terminamos exámenes extraordinarios en julio, estamos a expensas de una supervisión el día de mañana a las 10 de la mañana. Es decir, no sabemos cuándo viene una supervisión, ni a qué área, ni qué personal viene. Entonces, como escuela incorporada, yo puedo tener una supervisión el día de hoy en 3 áreas específicas. Entonces, la preparación como tal finalmente es en base a lo que la UNAM establece en un manual llamado Manual de Disposiciones y Procedimientos Relativos a las Escuelas Incorporadas. Es ahí donde se dan a conocer la norma. Entonces, la preparación que uno puede tener como escuela es apegarse a esos procedimientos, que pueden ser desde el previo inicio de clase, durante todo el desarrollo de clase, los exámenes finales y posteriormente los exámenes extraordinarios. Yo finalmente lo que te puedo decir como escuela es, la preparación que tenemos es, una, conocer los procedimientos que son relativos finalmente a mi persona. 2, darlos a conocer a través de una capacitación, de una supervisión a mis propios profesores, al personal administrativo en ciertas áreas que mencionaba yo anteriormente, y posterior, yo hacer una supervisión interna. El director técnico tiene la función dentro de la escuela de ser el supervisor. Entonces, la preparación que yo hago es conocer las normas. 2, darlas a conocer a mis profesores, capacitándolos y supervisándolos, y posteriormente validando estas actividades. Entonces, eso es así como finalmente yo lo manejo en cuestión de las funciones que tenemos como las actividades que debemos desarrollar. ¿Cómo debe prepararse un docente para recibir una supervisión UNAM? Bien, con antelación un servidor debe capacitarlo. Es decir, si un profesor viene de otra escuela incorporada, conoce los procedimientos, y en lo que a mí respecta es darle la capacitación internamente de cómo la escuela se maneja. Ahora, el profesor lo que debe saber, número 1, son sus funciones, así como están en el manual de procedimientos. Él debe saber qué es su programa, qué es su plan de estudio, es decir, las actividades que debe desarrollar. Lo que hace el profesor es, previo inicio de clases, asistir a una semana de capacitación que un servidor hace, en donde les da a conocer tanto sus programas, cómo elaborarlos, cómo llenar su CARDEX, que es el registro diario de clase, y a la vez en donde él debe de concluir toda esta preparación de clase para el inicio del ciclo escolar. 2, a lo largo del año él deberá estar pendiente tanto de su programa, de su CARDEX, de sus listas de asistencia, portar su credencial, como del calendario de actividades que yo les doy a conocer. Insisto, no hay una fecha determinada para las supervisiones, es aleatoria en día y hora. Entonces, la preparación que él hace es conocer sus actividades y asimismo llevar a cabo estas diariamente. Esas son las preparaciones que yo podría decir que el profesor debe estar al pendiente.